Sin lugar a dudas, el libro de Job es uno de los libros más misteriosos de la Biblia. Este libro del Antiguo Testamento relata la historia de un hombre justo y piadoso que buscaba diligentemente los caminos justos de Dios. Cuando la historia comienza, parecería que por causa de esto, Job había recibido la mayor bendición, con grandes posesiones, una familia próspera y maravillosa, una riqueza inmensurable y el respeto y la apreciación de todos aquellos que lo conocían. Pero súbitamente la tragedia golpeó a Job, y poco a poco le fue arrancada su riqueza, sus posesiones, incluso su familia y su buen nombre, y finalmente hasta su salud. Los amigos de Job, tratando de ayudarlo, empezaron a debatir elocuentemente alrededor de una pregunta clave. ¿Qué pecado tan horrible o equivocación habría cometido Job para recibir tal juicio de parte del Dios justo? Esta es la comprensión natural, común y típica que las personas tienen acerca de este libro. Quizás nosotros ya leímos este libro y nos hicimos la misma pregunta, pero es interesante ver que la Biblia no nos da una respuesta directa a este interrogante. Pues bien, en estos mensajes veremos las verdaderas respuestas escondidas y el rico significado del libro de Job a medida que lo abrimos. Y he seleccionado algunos apartes de los primeros 5 versículos del capítulo 1 de Job, que nos dan un trasfondo de la clase de persona que era Job. Allí dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Aquel varón era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y aquel varón era más grande que todos los hijos de Oriente. Sus hijos iban y celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y habiendo pasado en turno los días del banquete, Job enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose muy de mañana ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: tal vez hayan pecado mis hijos y haya maldecido a Dios en sus corazones. Esto mismo hacía Job siempre. Pues bien, Job no era un hombre aparentemente correcto, sino que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Según la descripción que acabamos de leer, Job era una persona muy piadosa para con Dios, ¿verdad? Claro que sí. No cabe duda que Job era una persona muy piadosa, porque estaba siguiendo fielmente la revelación que había recibido. The life study of the book of Job is not so easy. No es tan fácil hacer un estudio vida del libro de Job, Because Job is an ancient book. debido a que es un libro muy antiguo, que fue escrito 2000 años antes de Cristo, probablemente durante el tiempo de Abraham. En este libro, Satanás, el enemigo de Dios, es un verdadero misterio para nosotros. ¿Por qué Satanás todavía no solo tiene la libertad, sino también el derecho de acceder al sitio donde está Dios y asistir a los concilios que Dios tiene con sus ángeles? ¿Quién podría asistir a tales concilios? Según Apocalipsis 12, este derecho le será quitado al enemigo en la gran tribulación, cuando los vencedores lleguen a los cielos y echan fuera a Satanás de los cielos a la tierra. Y ese será el comienzo de la gran tribulación. El nombre Job significa aborrecido o perseguido. Y según el relato de este libro, no cabe duda que él sufrió todo el odio y la persecución de Satanás. El escritor de este libro es Job mismo. Y esto es confirmado en la palabra de Dios, en el libro de Ezequiel, y también por la epístola de Jacobo, en el capítulo 5, versículo 11. Es interesante ver una clave importante desde el inicio.
En cuanto a lo que acabamos de escuchar, quisiera leer los versículos 6 al 8 del capítulo 1 de Job, que dicen lo siguiente. Entonces, un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, Satanás también vino entre ellos. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pues bien, es muy interesante ver que Dios no echó fuera a Satanás, ni actuó de tal manera que Satanás pensara que no tenía derecho de estar allí. El hermano Lee mencionó que según Apocalipsis 12, este derecho le será quitado a Satanás al comienzo de la gran tribulación, cuando los vencedores lo arrojarán de los cielos a la tierra. Al respecto, en Apocalipsis 12, 9 y 10, leemos lo siguiente. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña a toda la tierra habitada, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Aquí vemos que Satanás, el acusador, es arrojado de la presencia de Dios. Este libro es el relato de las conversaciones entre 6 personas, que son Job, su querida esposa, los 3 buenos amigos de Job y el joven Eliú. Así que son 6. Además de Dios, por supuesto. En ese entonces, todavía no se había promulgado la ley, pero todo el hablar de estas personas estaba basada en el principio del bien y del mal. Esto se relaciona con el segundo árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa es la razón por la que en sus conversaciones siempre involucran la equidad de Dios, los juicios justos de Dios. Los 3 amigos sostuvieron una conversación lógica en la que, según su raciocinio, Job debía estar mal en algún aspecto. Y si él no estaba mal, entonces tal vez sus hijos estaban errados. Porque si no, ¿por qué estaba el juicio de Dios sobre él? ¿Por qué Dios juzga al linaje humano? Debido a que Dios, conforme a su economía, creó el universo y él debe reinar y debe gobernar sobre los hombres. Y por lo tanto, para esto él debe juzgar. Según el deseo de Dios, él creó al hombre a fin de que Dios pudiese ser expresado por medio del hombre. Pero para poder expresar a Dios, el hombre debe estar primero bajo el gobierno de Dios. Y esto también implica el juicio de Dios. En Romanos 2, 5 y 6 se nos dice claramente que Dios juzga y Dios sí va a juzgar. Y para llevar a cabo este juicio, Dios designó al hombre Jesucristo. Así que tarde o temprano, todos seremos juzgados por el Señor Jesucristo. Y en 1 Timoteo 5:24 se nos dice que los pecados de algunos hombres son manifiestos antes de que venga el juicio, mas a otros se les descubre después en el juicio. Pero esto no significa que Dios no juzgará. Y no solo eso, sino que en Romanos 8:20 al 22 dice que toda la creación está sujeta a vanidad y gime con dolores de parto, lo cual también es una clase de juicio.
Así que, debido a este juicio, a veces las personas sufren el azote de las calamidades naturales, aun cuando ellas mismas no hayan pecado. No cabe duda que el asunto del juicio de Dios es algo grande, real y genuino. No solo es algo que sucedió en los tiempos bíblicos, sino que sucede actualmente en el tiempo que vivimos. Cuando los amigos de Job vinieron a visitarlo, inmediatamente empezaron a discutir y a debatir, siempre centrados en el asunto del juicio de Dios. Ellos estaban convencidos que la situación de Job se debía al juicio de Dios, porque era imposible que le sucedieran tantas cosas horribles. Sin embargo, Witness Lee dijo algo sobre lo cual quisiera que usted nos hable un poco. Él dijo que todas estas discusiones y debates estaban bajo el principio del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este principio del árbol del conocimiento del bien y del mal se encontraba desde el principio en el huerto del Edén, junto con el árbol de la vida. Dios le dijo a Adán que podía comer libremente de todos los frutos de los árboles, pero que del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no debía comer, porque si lo hacía, moriría. Pero Satanás, conforme a su naturaleza rebelde característica, vino a Eva, la engañó y le dijo que no moriría. Este principio del bien y del mal se ha mantenido a lo largo de los siglos, porque es el principio rector de este mundo y es el principio propio de Satanás. Siempre consideramos todo según lo bueno y lo malo. Nos preguntamos, ¿será que esto es bueno o es malo? Uno de los aspectos del principio del bien y del mal consiste en entender las cosas de manera natural, basándonos en lo bueno y lo malo. Pues bien, esto fue precisamente lo que gobernó a los amigos de Job mientras debatían acerca de la situación de Job y de la razón por la cual le habían sobrevenido tantas calamidades. Así es, en nuestro pensamiento natural y en nuestra consideración típica, siempre asociamos lo bueno con la bendición de Dios y lo malo con el juicio de Dios. Por tanto, los amigos de Job hicieron obviamente lo mismo en su mente natural. Pero al llegar al Nuevo Testamento, cuando leemos los escritos de Pablo, emerge una posibilidad completamente nueva. Esta nueva posibilidad, que no se relaciona con lo bueno y lo malo, ha estado allí desde el principio en el huerto del Edén y se relaciona con el árbol de la vida. Y por eso quisiera leer el versículo en Filipenses 3:8, que guarda relación con las discusiones y especulaciones filosóficas respecto al libro de Job. En este versículo, Pablo, en una sola frase, corta de raíz y quita todo pensamiento natural para conducirnos al centro de la economía de Dios. Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Aleluya! Esta es la clave, ¿verdad? Claro que sí. Esta es la clave. No se trata de lo bueno y de lo malo, sino de que ganemos a Cristo en todas las cosas.
Los juicios que aparentemente vienen de Dios no significan que Él nos esté juzgando por las cosas malas que hayamos hecho, y que las bendiciones nos vienen por recompensa por las cosas buenas que hagamos. No, claro que no. Este es un concepto que proviene del principio del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aunque Dios sí juzga, en su juicio, Él siempre desea impartir a Cristo como vida en todos nosotros. Amén. Este es el punto crucial. Alabado sea el nombre del Señor. Three good friends, they became. Los 3 buenos amigos de Job se enfrascaron en un debate y cada uno tenía una perspectiva diferente. Debatían tanto pensando que el sufrimiento de Job era un juicio de Dios. Es evidente que los amigos de Job no podían ver el aspecto positivo de la economía de Dios cuando Dios juzga a su pueblo santo, que incluía a Job. ¿Cuál es el aspecto positivo de la economía de Dios? El aspecto positivo es que Él hace esto con el fin de tratar con nosotros para despojarnos, a fin de que podamos ganar a Dios más y más. En este libro, lo más difícil de entender es el contexto. Los amigos de Job, incluyendo a Job mismo, no pudieron ver nada con respecto al trato de Dios. Ellos solo conocían el juicio de Dios. Todo aquello que está relatado en el libro de Job y que se relaciona con el sufrimiento de Job no era el juicio de Dios, sino eran los tratos de Dios. Por tanto, necesitamos olvidarnos de la palabra juicio. A lo largo de los 40 siglos, todas las personas que leen el libro de Job se aferran a la misma lógica. Creen que Dios estaba castigando a Job por algo que él había hecho. Y nadie, incluyéndonos a nosotros, tenemos el concepto de que Dios con frecuencia nos despoja, trata con nosotros. Aunque no hayamos hecho nada malo, de repente algo nos sucede. Y esto ocurre porque Él desea tratar con nosotros. ¿Alguna vez en su lógica natural habían considerado el trato de Dios? Antes de 1932, yo no tenía esta palabra en mi diccionario espiritual. El trato de Dios, el despojar de Dios. ¿Qué significan estos tratos? En mi diccionario solo existían las palabras juicio y castigo, pero aprendí la palabra tratos del hermano Ni. Cuando él usó esta palabra por primera vez, yo dije, ¿qué es esto? Si leen el libro de Job, verán que él se arrepintió y dijo, de oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te han visto. Nosotros interpretamos que Job haya podido ver a Dios como que él haya ganado a Dios. Pero, ¿qué significa ganar a Dios? En Job no encontramos una revelación mayor al respecto, pues la revelación en este libro no es clara, ni es completa ni perfecta, comparada, por ejemplo, con lo que se encuentra en los escritos de Pablo, especialmente en Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Si leemos estos 4 libros tan cortos, obtendremos una visión clara de lo que significa ganar a Dios. ¿Qué dirían ustedes si les preguntan algo acerca del tema del libro de Job? El tema de este libro es el propósito de Dios en el trato que aplica a su santo. ¿Cuál es este propósito? El propósito de Dios al tratar con nosotros es despojarnos completamente de todas las cosas a fin de que ganemos más y más de Dios. Creo que este último concepto o pensamiento que escuchamos es completamente nuevo para la mayoría de las personas. La mayoría de los cristianos,
actualmente saben que deben creer en Cristo, apreciarle, amarle, honrarle y adorarle. Pero muy pocos hablan de ganar a Cristo, porque es un pensamiento completamente nuevo para ellos. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar al respecto? Creo que este es uno de los puntos más importantes y cruciales en nuestra experiencia cristiana, que ha sido recobrado por el Señor en el ministerio que hemos recibido de Watchman Nee y Witness Lee. El propósito de Dios al tratar con nosotros consiste en despojarnos completamente de todas las cosas que son un obstáculo para Dios, a fin de que nosotros ganemos más y más a Dios. Al perder muchas cosas que son importantes para nosotros, tanto en el aspecto externo como en nuestro interior, entonces somos despojados por Dios. Dios no hace esto con el propósito de juzgarnos, sino con el propósito de hacer espacio en nuestro ser interior para que Dios pueda impartirse en nosotros, para que Dios pueda crecer en nosotros y para que Dios pueda llegar a ser nuestra vida y el todo para nosotros. Dios nos despoja continuamente hasta que solo quede Él y llegue a ser nuestra vida y nuestro todo. En ese momento el despojo terminará. Sin duda, es un hecho que Dios nos juzga, pero Él no lo hace de manera que nosotros pensamos. Dios nos juzga para hacer lugar para sí mismo en nuestro corazón, en nuestro vivir y en todo nuestro ser. Gracias, Sterling. Hay una historia antigua que narró Watchman Nee, donde él habla acerca de un padre cuyo hijo agarró un frasco con una sustancia venenosa, en la cual el padre actuó de manera sabia. En lugar de correr hacia el niño para arrebatarle el veneno, lo cual habría podido hacer que el niño corriera y se tomara el veneno, más bien el papá le ofreció al niño unos dulces. Por supuesto, el niño soltó el veneno y tomó los dulces. En cierto sentido, esto se parece al despojo. Si nuestras manos están llenas de nuestro yo, de nuestro ser bueno y de nuestro carácter cristiano apropiado, entonces no habrá lugar para que Dios nos llene, ¿verdad? Eso es correcto, Víctor. Incluso si somos cristianos que tuviéramos la excelente reputación de Job, sin embargo, todas esas cosas ocuparían nuestro ser y necesitaríamos ser despojados de ellas por completo. Ciertamente Dios es muy bueno en la labor de despojarnos de todas aquellas cosas que atesoramos, las cuales son un gran obstáculo para Dios, para que al final solo quede Dios mismo en nosotros. Y esto fue lo que le sucedió a Job. Muy cierto, Sterling. A medida que viene la luz a nosotros, podemos ver que cuando el Señor nos despoja de algo, eso significa que Él quiere reemplazarlo consigo mismo. Cada vez que pasamos por el proceso de despojo, es una oportunidad preciosa para que ganemos de Cristo. ¡Aleluya! Agradecemos al Señor por la palabra tan oportuna y crucial que nos ha sido hablada en este primer mensaje del estudio Vida de Job. El Vigilante.